Alcanzan. Bueno, vamos a probar algo del sonido, cómo se escucha, cómo sale. Así que vamos a ver algo del sonido. Se escucha bien, así que estamos bien. ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Vaya a buscar su café, su tecito, su café. ¿Cómo va el día? Tenemos un día lindo. Tenemos un día precioso. Hay un lindo sol. Para hacer un sol de semi-invierno se ve bonito. Hola Paulina, Marcela. Muy buenos días. Su tecito, su café, su agüita, su hierbita. Así que muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Al menos nuestro fin de semana estuvo muy ajetreado, pero muy re bueno. César Fuentes, ¿cómo está? Muy bienvenido. Y tuvimos un fin de semana bien movido. Tuvimos el viernes con el grupo Soy, que son los jóvenes más adultos acá. Fuimos a hacer evangelismo, fuimos lindo tiempo. Sábado en la mañana con los matrimonios y parejas. Sábado en la tarde con los jóvenes más chicos. Así que me veo más delgado, ¿no? Estoy... No, gracias. Pero es la ropa. Estoy bien, ya, pero cuidando. En realidad no me cuido mucho, esa es la realidad. Pero tuvimos un lindo fin de semana. Ayer, ¿cierto? Con las dos reuniones. Resfriado, sí, hay que cuidarse con tanto virus que anda dando vuelta, tanto bicho que está afectando, así que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí, pero bien, es parte de vivir en una ciudad que de alguna manera también es... Hola Seba, ¿cómo está, amigo? Sebastián, ¿cómo está? ¿Está en el norte? ¿Está por acá? ¿Dónde anda? Ah, ya, por allá, muy bien. En el norte, por allá por Calama. Cuidado con la pega. Ya, cuidado con la pega. Pero estamos muy bien, la verdad. Estoy algo agotado el día lunes, algo cansado, pero la verdad que muy bien. Y feliz con lo que Dios está haciendo en la iglesia, porque al final todo lo que hacemos se hace por la iglesia y para que el reino de Dios pueda avanzar y pueda crecer y pueda ir más allá. Así que muy bien. Bueno, me gustaría, ¿por qué no oramos? Aprovechando bien el tiempo, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre, que realmente Él pueda caminar con nosotros. Así que te invito a que podamos hacer una oración. ¿Les parece? Vamos a orar. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, pedimos una bendición sobre cada uno de los que estamos acá conectados, los que van a escuchar después. Padre, que tu presencia se haga real sobre cada uno de nosotros. Queremos caminar contigo, queremos vivir esta vida contigo. Queremos que tú seas presente en cada uno de cada una de nuestras decisiones y acciones. Así que, Padre, te pedimos que nos guíes. Queremos aprender a escuchar tu voz. Queremos aprender a vivir una vida, Señor, que realmente sea grata para ti. Así que muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bondad en medio nuestro. Así que muchas gracias, Padre. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, amigos, don Alejandro Araya también, que se van añadiendo por acá. Angélica, muy buenos días también, de San Carlos. Y así, gente se va añadiendo de diferentes partes y me encanta... recibo de repente mensajitos de personas de Suiza, de chilenos que están por allá. Así que bien, muy bien con todo esto. Pero
Iniciamos los vivos la semana pasada, ¿cierto? Cuando fue el lunes de la semana pasada, partimos nuevamente con todo lo que estamos haciendo, tratando de llevar una palabra a la casa, al trabajo, donde sea que estés, ¿cierto? Tratando de llevar una palabra de ánimo, de formación también, porque todos nosotros necesitamos ser formados, educados y necesitamos ser transformados. Entonces necesitamos este tiempo donde podamos avanzar y caminar con el Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando de madurez emocional. Creo que es algo que definitivamente todos nosotros necesitamos crecer y madurar en esto. Las emociones son un don de Dios, un regalo de Dios, pero también las emociones desbordadas, las emociones que no tienen dirección, las emociones que simplemente se sueltan, se liberan. Esas emociones pueden causar y generar también mucho daño. Así que necesitamos este tiempo para aprender, madurar, crecer en nuestras emociones. Las emociones fueron un don de Dios, estuvimos hablando, un regalo de Dios. Dios nos creó así y nuestras emociones fueron dadas para percibir, nuestras emociones fueron dadas para captar, sentir, pero nunca nuestras emociones fueron dadas para tomar decisiones o avanzar en el plano de las decisiones. Fueron dadas para captar y sentir. Entonces, madurez emocional es algo que es clave en cada uno de nuestras vidas. Dios nos dio emociones. Las emociones no son para tomar decisiones, son para percibir, sentir, captar, pero también tenemos que aprender a direccionar nuestras emociones. Y hoy día vamos a hacer otra cosa, pero me gustaría leer este versículo que tomamos la semana pasada acerca de madurez emocional, cuando Jesús estaba en Getsemaní, y en Marcos 14, de 32, dice la Biblia, dice lo siguiente, dice Marcos 14, 32, que Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice la Biblia que Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia, después dijo Jesús, que me invade, que me siento morir, les dijo. Por lo tanto, quédense aquí y vigilen o oren. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar y dijo que de ser posible no tuviera él que pasar por esta prueba. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero acá nos quedamos la semana pasada con que Jesús pudo hacer algo muy interesante. Él identificó, que fueron los tips que dimos sobre madurez emocional, Jesús identificó sus emociones. Él dijo, siento temor, siento tristeza y estoy en angustia. Entonces, 3 emociones que Jesús sintió y que Él direccionó. Emociones, amigos, pueden ser un asunto de una bendición, pero también pueden causarnos muchos problemas. Un enojo desbordado, una tristeza desbordada, simplemente un sentir de libertad desbordado. Entonces, cuando desbordamos nuestras emociones y permitimos que arranquen solamente las emociones, probablemente nos generaran algunos problemas. Y Jesús hizo 3 cosas que creo que son muy importantes que cada uno de nosotros también podamos identificar, captar de cómo Jesús manejó y generó sus emociones. Muy buenos días, don Eduardo Zúñiga de Houston. ¿Cómo está, señora? Ya disfrutando la humedad, ya me imagino. Ya están con humedad por esos lados. Pero estamos muy bien, don Johnny García. Buen día, mira, de Phoenix, Arizona. Johnny García, ¿cómo está, señor? Acá tomando mi coladito. Un coladito con el Johnny García, mira qué interesante. Entonces, es muy interesante cómo Jesús gestionó sus emociones. A eso quiero llegar, ¿ya? Primero lo que hizo Jesús fue identificar las emociones. Y si tú no lo sabes, cuando tú googleas y buscas en Google y dices, Google, ¿cuántas emociones existen? Y Google te va a decir, existen 270 emociones. Y si yo tuviera que preguntarle a ustedes cuántas emociones tú conoces, o cuántas emociones yo conozco, tal vez vamos a decir 10, 12. Pero realmente Google dice que podemos identificar cerca de 270 emociones. Y dice 70 de esas emociones son emociones positivas, 130 son negativas y 70 emociones que son variables. Entonces las emociones
tenemos que aprender a identificarla, que es lo que hizo Jesús. Identificó sus emociones, le puso un nombre, le dijo, es tristeza, es temor, es angustia. La identificó con claridad, pero también él se cuestionó sus emociones. Yo creo que muchas de nuestras emociones, el segundo paso que tenemos que hacer es preguntarnos si esas emociones realmente tienen una base concreta, tienen una base que es real. O sea, ¿realmente lo que estamos sintiendo se produce de una situación real o es simplemente algo que nuestra mente está como creando, como generando, pero no necesariamente es algo que tiene unas bases reales? Emociones son engañosas. Emociones pueden ser realmente muy engañosas. Por lo tanto, necesitamos identificar nuestras emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Pero también necesitamos cuestionar esa emoción. ¿Tiene una base real o es simplemente una emoción que está pasando en mi vida y que yo me la estoy generando? Amigos, nuestra mente es una mente que genera cosas en nosotros. Por eso es que es tan importante poder gestionar de manera madura, de manera correcta nuestras emociones. Y tercer punto que hizo Jesús, direccionó sus emociones a Dios. Señor, si fuera por mí yo no haría esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú deseas. Entonces, ¿cómo gestionar emociones de manera madura, de manera correcta? La gestión emocional, amigos, es una gestión altamente necesaria hoy día, con toda la forma en que estamos viviendo, con todas las modalidades que estamos viviendo. Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Y parte de la gestión de las emociones es que identificarlas, cuestionarlas si realmente son reales o no, y tercero, direccionarla al Señor. Pero a mí me gustaría hoy día, esta semana, la semana pasada, si quieres saber más sobre cómo gestionar tus emociones, vaya a los vivos de la semana pasada, allá está todo. Pero hoy día a mí me gustaría un poquito hablar acerca de madurez espiritual. ¿Qué significa madurez espiritual? ¿Qué es madurez espiritual? ¿Cómo avanzamos en nuestra madurez espiritual? Vamos a tomar esta semana, que es lunes, miércoles y viernes, de las 10 hasta las 10:30, 10:40. Vamos a estar hablando un poco acerca de gestión espiritual. ¿Cómo gestiono mi vida de tal manera que pueda crecer? ¿Cómo gestiono mi vida de tal manera que pueda madurar? Porque la gran mayoría, aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría de los cristianos permanecen en un estado y casi inicial, como que el recibir a Cristo, como que el entregar su vida a Cristo, es como el primero y el último paso. Pero la verdad es que el entregar tu vida a Jesús es el primer paso para madurar y crecer en esta vida espiritual que Dios tiene para ti. Entonces, es allá donde nosotros tenemos que ir, es allá donde nosotros tenemos que gestionar. Madurez espiritual también es algo sumamente importante en estos días donde vemos un montón de iglesias. Hoy día, amigos, hoy día tú abres internet y te vas a encontrar con un montón de iglesias buenas, más o menos, que predican una cosa o hablan de otra cosa, pero en general, como dijo el apóstol Pablo, algunos predican a Jesús por una ganancia deshonesta o no, pero todos predican a Jesús. El cuento es que la gestión espiritual, la madurez espiritual que podamos hacer con nuestras vidas sea de constante crecimiento, sea de constante avance. Ese es el punto. Y que no nos quedemos en un estado donde entregué mi vida a Cristo, ahora voy a la iglesia, se acabó. No, amigos, no es así. Avanzar, crecer, madurar, es parte de la vida cristiana. A mí me gustaría leer 1 Corintios 13, es un gran capítulo escrito por el apóstol Pablo que nos habla acerca de la madurez. 1 Corintios 13, del versículo 1 a 3 voy a leer por ahora, pero nos habla de la gestión, de alguna manera, gestión espiritual, donde cada uno de nosotros puede crecer. A veces nosotros miramos los grandes predicadores de la internet o de la televisión o de estas grandes iglesias, no sé, un Danilo Montero para nuestro amigo Eduardo allá en Houston, o grandes iglesias que hay, uno dice, wow, mira, pero realmente, ¿cuál es el concepto bíblico acerca de la madurez espiritual? ¿Cuál es el concepto de la palabra acerca de la madurez espiritual?
Y eso me gustaría tratar esta semana, entre hoy, el miércoles y el viernes. Porque de alguna manera, amigos, de alguna manera, cada uno de nosotros está en un proceso de crecimiento. No es que la vida se para, la vida avanza. Amigos, ya llegamos a la última semana de mayo, no sé cómo llegamos aquí, pero llegamos, del verano acá, y ya en unos días más vamos a estar en junio, o sea, la vida avanza. Y la cuestión es que tú y yo somos responsables de nuestra gestión de vida, de la gestionar nuestra vida, de tal manera que podamos madurar y podamos crecer en nuestra vida espiritual y nuestra vida natural acá. Eso es la realidad. Por eso la semana pasada hablamos sobre madurez emocional, sobre cómo gestionar nuestras emociones, pero hoy día, esta semana vamos a hablar un poquito acerca de madurez espiritual, acerca de cómo gestionar nuestra vida espiritual de tal manera que podamos avanzar, podamos crecer, podamos madurar en nuestra vida. Amén. Bueno, voy a leer 1 Corintios 13, del 1 al 3, voy a partir leyendo allá, y dice lo siguiente, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. La hizo corta, ¿eh? No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía, y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Entonces, ¿cuál es el punto de madurez? Claramente, tanto Jesús como el apóstol Pablo, como después vamos a ver un poquito de Pedro, el punto clave de la madurez espiritual es el amor. Esa es la realidad. De hecho, mira, la esencia en 1 Juan dice que Dios es amor. Entonces, puedo tener, como dice acá, hablar en lengua, tener los dones, tener la fe, tener toda una parafernalia, tener todo un cuento. ¿Y si no hay amor? ¿Y si no hay amor? ¿De qué sirve todo eso? De nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Puedo hablar en todas las lenguas angelicales, naturales, todo lo que... Puedo tener las profecías, puedo ser el profeta más reconocido. ¡Ah, el profeta! Mira, ahí viene el profeta. Pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? O entiendo todos los misterios, las revelaciones, esas revelaciones que hay. O poseo todo el conocimiento y si tengo una fe, ¿de qué sirve si no hay amor? Entonces, parte de la madurez espiritual, la madurez de caminar con el Señor, la vara de la madurez es el amor. El amar, aprender a amar como Jesús ama, aprender a caminar como Jesús caminó, aprender a avanzar como Jesús avanzó. Eso es parte de la madurez espiritual. Entonces, el avance de cada uno de nosotros va por esos caminos. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero el apóstol Pablo un poquito más adelante, en el primer capítulo, un poquito más adelante, viene y nos dice en 1 Corintios 13:11, dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y él está hablando claramente, si no hay amor, no hay nada. Exactamente, Eduardo. Pero cuando Pablo escribe en 1 Corintios 13:11, está diciendo, mira lo que está diciendo, cuando yo era niño, ¿qué hacía cuando yo era niño? Hablaba como niño, pensaba y razonaba o discernía, captaba las cosas como niño. Pero después añade, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces yo creo que hay muchos juguetes a veces en la mesa, hay demasiados juguetes a veces en la mesa, donde nos entretenemos como niños y nadie está dispuesto a pagar el precio del amor. El amor tiene un precio que pagar. El amor tiene un precio a pagar, amigos. O sea, el amor no es algo que, entre comillas, puedo usar esta palabra, pero el amor no es gratis. Amar personas, amar a Dios, amar a las personas, amarnos a nosotros mismos, no es gratis. Tiene un costo y tiene un precio. Pero los niños, ¿qué hacen los niños? Se entretienen con los juguetes que hay en la mesa. ¿Cuáles son los juguetes que hay en la mesa? Las lenguas, los ruidos, las profecías, la fe, el conocimiento. Y está bien. Todo eso está bien. Pero a veces nos entretenemos tanto con esos juguetes
que dejamos atrás las cosas que realmente es importante, que es el amor. Y de repente tenemos estos grandes profetas o grandes hombres o mujeres de Dios que llegan en su limusina o andan en sus propios jets o andan en sus propias cosas sin entender el amor y no acercarse al necesitado ni acercarse a aquella persona que realmente necesita un abrazo, necesita una palabra. Amor, el amor es el punto de madurez donde cada uno de nosotros necesitamos caminar. Y el amor, como dice 1 Corintios 13, podríamos leer todo el capítulo, es sufrido, es benigno. Amigo, el amor tiene un costo. Y ese costo del amar a otros no es barato. La Biblia nos llama a amar a Dios, a amarnos a nosotros y a amar a las personas. Y cada uno de nosotros tenemos, amar a Dios, como dijo una vez Pastor Felipe, Felipe me dijo, amar a Dios es fácil, amarse entre los hermanos es otra cosa. Y es la verdad, amar a otro es el costo, hay un costo que hay que asumir. Y por eso que tenemos que entender que tiene un costo esto. El amar a otros tiene un costo. Y a veces en nuestra propia vida. Jesús vino y entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. O sea, Jesús puso una vara y dijo, mira, yo voy a dar mi vida por amor a cada uno de ustedes. O sea, el amor tiene un costo que muchas veces va a significar nuestra vida. Amar a otros. Y no tan solo entretenerse en las cosas que Dios ha puesto en la mesa, y que son súper importantes, son juguetes también. Pero no es todo. No es todo. Y me gustaría leer, porque el apóstol Pedro escribió algo que es lo que vamos a estar viendo esta semana. Y el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y Pedro escribe acá como un proceso de la madurez cristiana. Hay un proceso aquí donde nosotros podemos ir creciendo. Y Pedro escribe lo siguiente. Voy a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice, precisamente por eso, por el crecimiento, por la madurez, dice, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor. Eso es, amor. Entonces, claro, aquí Pedro nos ordena un poco y nos da ciertos tips y nos ordena un poco el asunto. Y nos ordena y nos da, yo voy a hablar de 9 cosas acerca de cómo se genera esta gestión espiritual, cómo se gestiona esta madurez. Porque ir a la iglesia, amigos, ir a la iglesia, bacán, muy bien, precioso, pero hay que tomar paso en la madurez espiritual. Hay que tomar paso en eso. Y en esos pasos es donde cada uno de nosotros necesitamos avanzar. Entonces, yo voy a ver los primeros 3 puntos que habla Pedro aquí, y me voy a tomar 10 minutos, máximo 15 minutos más, pero Pedro nos da 9 pasos, y que vamos a tomar 3 hoy, 3 el miércoles y 3 el viernes, para poder tener una capacidad de entender cómo gestiono mi madurez espiritual, cómo gestiono mi crecimiento. Porque la gente se autoengaña, la verdad, la gran mayoría de la gente se autoengaña pensando, no, si yo voy a la iglesia, escucho mensajes, no sé. El crecimiento espiritual demanda ciertos elementos, ¿ya? Entonces, el apóstol Pedro habla, al esfuerzo añadan su fe, su virtud, etc. Entonces vamos a ver los primeros 3 pasos, o los primeros 3 puntos que habla en 2 de Pedro capítulo 1 acerca de la madurez y el crecimiento espiritual. Lo primero que dice Pedro, dice, esfuércense. Esfuércense. O sea, el crecimiento, la madurez, demanda un esfuerzo. Demanda una entrega. Demanda tomar ciertos pasos que a cada uno de nosotros nos va a exigir. Hoy día lo más precioso, lo hablaba el otro día con algunas personas acá en la iglesia, a veces la gente está más dispuesta a entregar dinero que a entregar tiempo hoy.
La gente está más dispuesta. Antiguamente era al revés. La gente entregaba tiempo y servicio a la iglesia y le costaba entregar dinero. Hoy día como que es más fácil entregar dinero que tiempo y servicio. Y el esfuerzo tiene que ver con tiempo. El esfuerzo tiene que ver con sacar tiempo donde muchas veces no lo tenemos y entregarlo a eso. Entonces, el apóstol Pedro viene y dice, añadan o pongan a su fe, añádanle esfuerzo. Y es muy interesante. Esfuerzo tiene que ver con un crecer, es que es un trabajo, es una inversión. Y yo voy a leer un versículo tomando a Jesús como nuestro referente. En Marcos 1.35 dice lo siguiente. Marcos 1.35 dice lo siguiente. Que siendo muy de madrugada, o sea, tempranito en la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, dice, siendo muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. O sea, 5 de la mañana, fijo. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el punto aquí? Que Jesús nos muestra el esfuerzo. El tomar ese tiempo temprano en la mañana, tal vez con frío, tal vez solo, tomar esa decisión cada día de pasar tiempo con el Señor. Antes de irte a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, levantarte, por supuesto bañarte, vestirte, etc., pero darte tu tiempo con el Señor. La Biblia, cuando Jesús nos enseña a orar, Jesús nos dice con claridad y dice, entra a tu aposento, cierra la puerta, allá donde tu Padre te ve en secreto, te recompensará en público. Pero eso demanda un esfuerzo. Eso demanda un esfuerzo. El levantarse temprano, el entregar ese tiempo, 10, 15, 20, 30 minutos, el tiempo que sea, te va a demandar un esfuerzo. Por lo tanto, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, la gestión de nuestra vida espiritual va a demandar tiempo. Y no solamente el tiempo del domingo en la mañana para ir a la iglesia, y no solamente el venir a tal vez el día miércoles en nuestro caso, pero es el tiempo del día a día. Ese día a día donde invertimos 15, 20 minutos para estar con el Señor, para estar con Dios. Yo quiero animarte porque en el fondo todo parte de ahí, ese esfuerzo. Jesús nos da el ejemplo y dice que siendo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, cuando todavía hacía mucho frío, Jesús se levantó, salió de su casa. Tal vez no tienes para qué salir, pero dentro de tu casa, cuando están todos durmiendo en tu casa, tal vez tú te puedes levantar a interceder por tu familia. Tal vez tú te puedes levantar a orar por tu familia. Tal vez te puedes levantar a orar por tus hijos, por tus nietos. Tal vez te puedes levantar y tener un tiempo de oración por aquellas personas, por tu propia vida. El crecimiento, la gestión espiritual, el proceso de gestionar nuestra vida espiritual va a demandar ciertos niveles de esfuerzo. Esa es la realidad. ¿Somos salvos por gracia? Amén. ¿No nos cuesta nada? Amén. Pero el proceso del desarrollo, del crecimiento, del avance de nuestra vida espiritual va a tener un proceso que va a demandar esfuerzo, amigo. Jesús nos da este ejemplo levantándose tempranito en la mañana. Entonces, en 2 de Pedro capítulo 1, del 5 al 7, nos muestra a que necesitamos añadir a nuestra fe esfuerzo. Después nos dice que a ese esfuerzo necesitamos añadir otro elemento que es la fe. En Hebreos 11, versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, a quienes hacen el esfuerzo de ir y, Señor, estoy aquí una vez más. Señor, estoy aquí una vez más. Aquí orando por mi familia, orando por mi Señor, orando por mis hijos, orando, acá estoy, Señor, orando por mi trabajo, orando para conocerte más, orando y tomando tiempo para que tú puedas hacer tus planes y tu voluntad en mi vida. Eso es un esfuerzo. Y en Hebreos 11:6 nos dice que a ese esfuerzo tenemos que aprender a caminar en fe, a movernos en fe, porque es esa fe en lo que agrada a Dios. Y recordemos que fe es poner nuestra confianza en aquello que no vemos, que no sentimos, ni percibimos,
pero que Dios está ahí. Entonces fe, necesitamos fe, levantarnos cada día. Dios va conmigo, Dios tiene planes, y aunque nada funcione, y aunque esté todo pata para arriba, Dios está ahí. Amigos, y a veces nos cuesta entender esto, pero Dios está en control de tu vida. A Dios nada lo pilla desapercibido. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios no es como, oh, me equivoqué. No, amigos, Dios está allá contigo. Recordemos que a veces nosotros pensamos que Dios está solo cuando nos sentimos bendecidos. Pero Dios también nos acompaña en esos valles de sombra, de muerte, esos valles difíciles. Dios está ahí también con nosotros. O sea, esa es la realidad. Entonces, claro, en nuestra mente humana pensamos que Dios solamente está cuando todo está bonito, cuando todo está bien. Pero no, amigos, Dios está ahí también cuando caminamos en el valle. Dios te acompaña ya. Por lo tanto, ¿qué es la fe? La fe es que podamos mantener nuestra confianza, nuestra seguridad, que Dios camina con nosotros aun cuando no vemos nada. Aun cuando tal vez no resultan las cosas como nosotros esperamos. Por eso, ¿cuál fue la oración de Jesús? Si fuera por mí yo no haría esto, pero se haga lo que tú quieres, Dios. Y eso es una realidad. Para ti y para mí eso es una realidad. Necesitamos aprender cada día, Señor, que no se haga solo lo que yo quiero. Dios no es, amigos, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino, donde frotamos la lámpara y aparece Dios. Hace lo que yo quiero, no. Somos nosotros los que nos acomodamos a su voluntad. Por lo tanto, Señor, yo quiero confiar en ti cada día. Cada día, Señor, yo sé que mi vida está en tus manos. Yo sé que mi vida, Señor, tú tienes planes, tú tienes propósitos. Y la promesa ahí en el libro de Filipenses dice que el Señor va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, parte del proceso de la gestión espiritual, parte del proceso de esta madurez espiritual es un esfuerzo para invertir de nuestro tiempo y nuestra energía para estar con Dios. Segundo, fe. Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, piensa en esto, si no tenemos fe para enfrentar el día a día, estamos caminando en lo natural, igual que cualquier otra persona. ¿Qué es lo que hacía diferente a Jesús? ¿O qué es lo que hizo diferente a los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento? Fue su fe, su confianza en que Dios iba a actuar y en que Dios iba a estar ahí con ellos. Esa es la realidad. Entonces, gestión espiritual, madurez espiritual, tiene que ver con un esfuerzo, que tiene que ver con una inversión de mi tiempo, de mi energía, para pasar tiempo con Dios. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con confiar en Dios al día a día. Y la tercera parte que añade el apóstol Pedro es virtud. ¿Qué es lo que es la virtud? La virtud es una actitud, es una disposición para hacer el bien, que es muy similar a la bondad, es muy similar a ser bondadoso. La virtud tiene que ver con una disposición a hacer el bien, a mostrar el amor de Dios a otros. Voy a leer en Filipenses 4:8. Dice lo siguiente: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso enfoquen su mente y actitud. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, claro, cuando el apóstol Pedro está diciendo añade virtud, lo que en realidad está diciendo, oye, enfócate. Enfócate en buscar lo verdadero, en buscar lo respetable, en buscar lo justo, en buscar lo puro, en buscar lo amable, en buscar lo digno de admiración en el otro. ¿Qué es lo que cuando tú ves a otras personas, qué ves en otras personas? No, que este tiene este problema, o exalta o logras distinguir su virtud, logras distinguir lo bueno en el otro. El ser humano por naturaleza, nosotros por naturaleza distinguimos muy bien lo malo en el otro. Distinguimos muy bien no, es que esta persona aquí, aquí. Distinguimos muy bien lo malo en el otro. Pero la Biblia nos llama a distinguir lo bueno en el otro. Esto es como cuando
cuando se sacan los diamantes cuando se sacan, los diamantes vienen del carbón. Son trozos de carbón que surgen en cierta mina, en ciertos sectores, pero son trozos de carbón que hay que trabajarlos para que sea un diamante. Pero alguien tuvo que ver ese carbón y distinguir el diamante dentro de ese carbón. Eso es ver en el otro lo digno de admiración. Eso es ver el diamante que hay en el otro. Y no solo decir, mira que este aquí. Eso es lo más fácil. Cualquiera, amigo, cualquiera puede distinguir lo malo en el otro. Cualquiera. Pero identificar el diamante en el otro, identificar lo bueno en el otro, identificar lo bueno en tu esposo, en tu esposa, identificar lo bueno en tus suegros, identificar lo bueno en la gente de la iglesia y poder relacionarse con otros a través de ese, identificar lo bueno que hay en ti. Y a veces nos castigamos tanto nosotros. A veces nos automaltratamos a nosotros. No, pero es que yo siempre me equivoco, soy tonto, soy torpe, no sé, y nos automaltratamos. No se hacen las cosas y nos automaltratamos. Y la Biblia nos llama también a mirarnos a nosotros y poder rescatar los diamantes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pedro viene y nos dice, chiquillos, el proceso, la gestión de madurez espiritual tiene que ver lo primero que dice, esfuerzo. Invierte tiempo, invierte trabajo, dale tiempo a pasar con Dios por lo menos 15, 10 minutos, 20 minutos en el día, dale tu tiempo. Jesús se levantó tempranito en la mañana, con el frío, estaba oscuro, pero Él se levantó a pasar tiempo con su Padre. A ese tiempo añádele fe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Añádele fe, confiar en el Dios. Cuando tú sales al día a día, sale confiando que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un propósito y un fin. Y número 3, virtud. La actitud de cada uno de nosotros. Fue muy interesante porque el sábado tuvimos nuestra reunión de matrimonio y estuvimos hablando acerca de la actitud que cada uno de nosotros tiene. Y yo siempre he dicho, uno puede decir lo que sea si es dicho con la actitud adecuada. Actitud, amigos, actitudes, ¿ya? Entonces, gestión espiritual. Vamos a estar leyendo, si quieres estudiarlo tú mismo allá donde tú estás, vamos a estar viendo esta semana, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, porque creo que son ciertos pasos que el apóstol Pedro nos está dando de nuestra gestión espiritual para crecer y avanzar. Y por eso dice, precisamente por eso, por la madurez, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Así que amigos, vamos a llegar hasta acá hoy día. Vimos 3 de este que es esfuerzo, fe, virtud. El próximo miércoles vamos a estar hablando acerca del entendimiento, dominio propio. Y una palabra que es muy clave y para nosotros como, no sé si decir como latinos, que nos cuesta, que es la constancia. La constancia. Se dice que los alemanes son las personas como cultura, la cultura más constante en el mundo, los alemanes, así constantes. Tienen cierto hábito que cada día los manifiestan. Bueno, que Dios les bendiga, amigos. Vaya a tomarse un buen cafecito. Yo estoy tomando un cafecito del Coffee Culture, así que buen café. Con mi tacita de la iglesia, ¿cierto? Bueno, vamos a orar y vamos a terminar acá y vamos a decirle al Señor que nos ayude, nos acompañe con todo esto. Y antes de terminar, recuerda que tienes que colocar el ideal, es que le coloques me gusta y compartir para que puedas ponerlo en tu muro de Facebook y otros puedan escuchar, ¿ya? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por tu palabra, cómo tu palabra nos indica el cómo vivir, el cómo gestionar nuestra vida. Señor, enséñanos a que podamos crecer. Ayúdanos a no quedarnos estáticos, a no quedarnos en un solo lugar, a no quedarnos, Señor, en una zona de confort o de comodidad, sino que podamos avanzar más allá en nuestra gestión espiritual, en nuestra madurez espiritual.
Así que Padre, yo te pido por cada uno de los que estamos conectados, Señor, que podamos crecer, madurar, avanzar. Ayúdanos, Señor, en el esfuerzo. Ayúdanos, Señor, en el esfuerzo, en la constancia, en la fe, en la virtud. Ayúdanos a ir añadiendo estas cosas a nuestra vida. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros matrimonios. Oramos, Padre, para que tu presencia se haga real en cada lugar donde estemos, Señor. Muchas gracias te damos por tu presencia y Señor, que entregamos esta semana a ti, este día lunes a ti. Señor, guíanos esta semana, enséñanos a ver lo bueno en el otro, enséñanos a confiar en ti cada día y que podamos esforzarnos para tener un tiempo diario contigo. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amigos. Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo a todos los que se conectaron por ahí, ¿cierto? Que tuvieron un tiempito con nosotros. Saludar a Claudia Bonti, desde Uruguay, amiga. ¿Cómo está? ¿Cómo está su mamá? Y Johnny García, que está trabajando allá, está en Estados Unidos. Eduardo Zúñiga, Rox, amiga. Un gran abrazo para ti, amiga mía. Bueno, un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos miércoles 10 de la mañana con una palabra acá en tu casa. Vamos a tener un tiempito. Vamos a seguir avanzando en nuestra gestión espiritual. ¿Cómo madurar en nuestra vida espiritual? ¿Ya? Un gran abrazo, amigos. Que Dios les bendiga mucho. Chao, chao, chao.